Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Los invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Las recientes declaraciones de destacados líderes del Frente Amplio sobre la situación de Venezuela y el impacto que ha tenido en el gobierno nacional. Argentina y Uruguay se van a sentar a dialogar sobre la nueva planta de UPM. Serán algunos de los temas que estaremos conversando en la noche de hoy con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Como lo decíamos hace minutos en la presentación, es un verdadero gusto recibir al subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, que nos visita en el día de hoy. Sabemos de su apretada agenda y el hecho de hacerse un tiempo para visitarnos y poder dialogar con tiempo, que es lo importante cuando se tratan estos temas vinculados a la realidad internacional y también con el anclaje aquí en nuestro país. Así que, vicecanciller, muchas gracias por visitarnos. Es un placer tenerlo aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es la segunda vez. Es la segunda vez. El año pasado. Así que es. Exactamente. Tuvimos oportunidad de dialogar justamente cuando estaba el tema vinculado a el posible asilo de que fuera presidente de Perú, Alan García. Sí, recuerdo que fue por esa época aproximadamente. Por esa fecha aproximadamente, sí. Bien, yo me preguntaba hoy, ¿no? ¿Cómo arranco esta entrevista hablando de Venezuela? Le pregunto a Bergamino si es una dictadura o no Venezuela. Me queda clarísimo que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es el partido de gobierno, pero es inevitable que comencemos hablando de este tema porque ha estado además presente por estas últimas horas con declaraciones de actores importantes también del partido de gobierno, como el expresidente José Mujica, quien es candidato a la presidencia y quizás sea el futuro presidente de Uruguay, el ingeniero Daniel Martínez, y también del contador Danilo Astori. Exactamente. Bueno, las manifestaciones del candidato presidencial Daniel Martínez y de dirigentes frente amplistas como el senador Astori y el expresidente Mujica, en realidad confirman lo que no es secreto ni novedoso, que en el Frente Amplio hay diversas sensibilidades y opiniones sobre el proceso político venezolano y la situación actualmente planteada en ese país. Esto no es novedad, esto es ni es inédito en el Frente. En el Frente hay sensibilidades y opiniones diferentes sobre la Revolución Rusa, que sucedió hace 100 años, o sobre la Revolución Cubana, que sucedió hace 60. Por tanto, esto no es novedoso. Ahora bien, esa diversidad de sensibilidades y opiniones que hay en el Frente Amplio y que puede ser saludable para la fuerza política, lo digo como frente amplista que soy, no afecta lo que es la conducta del gobierno en lo que refiere a Venezuela. Para nada. Ahora nos preguntan mucho, bueno, a raíz de esto, ¿la postura del gobierno va a cambiar? No, la postura del gobierno es clara, ¿no? Entre otras cosas por lo que usted decía hace un momento. Nosotros tenemos bien claro, sabemos diferenciar entre lo que es partido, gobierno y Estado, ¿no? Solamente en las mentalidades autoritarias o en los regímenes autoritarios hay confusión en esta materia, pero no es nuestro caso. Tenemos muy claro cuáles son los límites y las competencias y las responsabilidades entre una fuerza política, el gobierno y el Estado uruguayo. En ese sentido, entonces, la Cancillería va a seguir el camino que está recorriendo ante una situación muy compleja como la que hay en Venezuela, que no puede reducirse a una definición o a una palabra. Es una situación muy compleja. Bueno, seguramente ustedes, muchos de los oyentes, recuerdan que hace algunas décadas había un programa televisivo de preguntas y respuestas que se llamaba Diga Vi, Dígalo, ¿no? En donde, bueno, sí, era un programa pionero de la televisión uruguaya y realmente muy divertido. Bueno, la situación en Venezuela es lo suficientemente compleja, seria, como para reducirla a diga vi, dígalo.
en torno a una palabra, ¿no? Por respeto a Venezuela misma, por respeto a nosotros y a todos los demás. Bueno, creo que hay que ser un poco más serios en esta materia y no reducir el tema venezolano al sí o no respecto a si es una democracia o una dictadura. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque la labor, la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores no es catalogar a las formas de gobierno de los demás países. Si vamos a entrar a catalogar la forma de gobierno de los 194 países que forman el sistema de Naciones Unidas, bueno, vamos a tener algunos problemas, y no solamente con Venezuela. Entonces, porque democracias plenas solamente hay 20 en el mundo. Uruguay es una de ellas. Lo demás son semidemocracias, democracias híbridas, democracias iliberales, regímenes autoritarios, dictaduras, etcétera, etcétera. Pero si vamos a entrar a catalogar, vamos a tener problemas. Y esa no es nuestra tarea. No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es, y nuestras competencias y nuestras responsabilidades se refieren a ubicar a Uruguay en el mundo, a defender sus intereses y a promover sus valores y principios. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es andar adjudicando etiquetas, repartiendo etiquetas, ¿no?, a todo el mundo. No a ver, se desprenden varias cosas de lo que usted dice, señor subsecretario. Por un lado, ¿en qué situación también queda el gobierno más allá de los comentarios o de las declaraciones públicas? Si esto lo deja en una situación delicada hacia la interna del Frente Amplio. Para nada. No. Para nada, por cuanto reitero, una cosa es el Frente Amplio, otra cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado uruguayo. Entiendo. El gobierno va a seguir con la línea de conducta que ha mantenido respecto a la gravísima situación planteada en Venezuela. Y va a seguir no solamente porque está convencida de la corrección de la misma. No somos infalibles, por cierto. No tenemos los planos del futuro, pero sí estamos convencidos de que la postura que ha asumido el gobierno uruguayo y el Uruguay en torno a la aguda crisis venezolana es correcta. Pero además, por otra razón, si se quiere, que también se desprende de lo que estamos hablando, en esta polémica, por decirlo de alguna manera, que hay en el Frente Amplio en torno a Venezuela, hay unanimidad entre todos los participantes de la misma en que la Cancillería, que hay que apoyar la labor de la Cancillería, que la Cancillería está actuando correctamente. Hasta donde yo sé, y según he escuchado declaraciones, bueno, las que citábamos hace un momento, Martínez, Astori, Mujica, Andrade, podrán tener matices entre ellos, pero si en algo están de acuerdo es que la Cancillería está actuando correctamente. Por lo tanto, ese es un elemento más para seguir en esta línea de trabajo que apunta a ayudar a crear un clima adecuado, ¿no?, de serenidad y de confianza para que los venezolanos puedan, entre ellos, soberanamente, pacíficamente y democráticamente encontrar una salida a la grave crisis que padece ese país. Ahí parece haber unanimidad de todas las fuerzas democráticas y cito a Uruguay en ese sentido, ¿sí?, de, bueno, primero no intervención. Bueno, cuidado, ¿no? Ahora todos ponemos cara de yo no fui, no me acuerdo, pero conviene recordar que a principios de este mismo año, fines de enero, principios de febrero, había anuncios y había llamados y pedidos, ¿no?, de intervención extranjera. Desde nuestro país. Eso. No, yo hablo de la comunidad internacional. Correcto. Sí. Es decir, de hecho, eso se logró detener. Sí, de hecho, el secretario general de la OEA lo planteó. Como también se ha logrado detener, ¿no?, se ha logrado evitar, un conflicto interno venezolano, mayor que el que aún existe, ¿no? Porque miren que en la actual situación venezolana hay varios escenarios de futuro, ¿no?, algunos terribles, ¿no?, que hay que evitarlos.
hasta ahora se ha logrado evitar esos peores escenarios, y creemos que bueno, vamos a lograr evitarlo. Bueno, estamos trabajando para que luego los venezolanos decidan soberanamente, bueno, cuál es el mejor futuro posible para ellos. Las condiciones y demás las tienen que poner ellos. Permítame continuar con el planteo original y después si quiere hablamos de cómo se sale de esta situación, de cómo el pueblo venezolano sale de esta situación. ¿Qué puede haber disparado ese cambio de opiniones de estos tres destacados líderes del Frente Amplio? El informe de Michelle Bachelet, por ejemplo, alta comisionada de Naciones Unidas, quizás no diga cosas que ya no se supieran. Me parece que es quien la dice el tema también, ¿no? Sí, creo que el informe de Bachelet, en su rol de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un informe muy sistemático, muy ordenado y contundente, sin duda. Ahora, en ningún pasaje de ese informe, donde se plantean casos, se denuncian situaciones y demás, se califica al régimen de gobierno venezolano. ¿Distracción? No, porque no le corresponde. Volvemos a lo que decíamos en ese momento, no nos corresponde a nosotros, no nos corresponde, ¿no? Es decir, andar definiendo, es decir, ¿acaso es necesario en ese informe etiquetar al gobierno o a la oposición venezolera? Usted ¿Acaso dice, no está muy claro? Usted dice que tiene cuatro patas y ladra, es un perro, no es necesario llamarlo perro. Pero no es, reitero, es decir, no es competencia, porque volvemos a lo mismo, si vamos a etiquetar a todos los gobiernos, cuidado. Hablamos de ese informe que fue sin duda un hecho que además contundente. Y además que se le venía reclamando porque había muchos integrantes de la oposición venezolana y también a nivel internacional que decían, bueno, Bachelet, ¿cuándo va a ir? Actuó en campo. El informe se elaboró en base a un mandato, digamos, que recibió por parte del Consejo de Derechos Humanos. Ese informe en realidad fue elaborado entre octubre del año pasado y junio en sucesivas misiones que realizó el Consejo. La última misión fue la que encabezó la propia Bachelet, ¿no? Y bueno, y abarca, digamos, también está acotado en el tiempo, ¿no? Sin embargo, también hay referencias a sucesos acaecidos, bueno, antes del tiempo mismo que abarca el informe. El informe tal vez lo que hace es confirmar o sistematizar noticias, es decir, que todos recibíamos en forma tal vez un tanto fragmentaria. Nosotros mismos, yo cuando estuve en Venezuela en mayo, tuve contactos con el gobierno, con la oposición, pero también con referentes de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, donde, bueno, no con tanto detalle como está en el informe, bueno, recibimos información al respecto. Es una situación altamente preocupante, por cierto. Ahora bien, acá de lo que se trata es no de ahondar el problema, sino de ayudar a resolverlo. Y la comunidad internacional, lo que tenemos que hacer, más que ser parte del problema, tenemos que ayudar a ser parte de la solución. Y no ha habido intentos muy destacados, algunos de ellos muy conocidos, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, otros. Hubo varios, es verdad. Hubo intentos de varios y por una razón u otra fracasaron. ¿No? ¿Hay interés de las dos partes de llegar a un acuerdo? Yo creo que en la medida en que transcurre el tiempo y la situación se deteriora y no alcanza, para ello basta solamente con transitar en Caracas y bueno, en el interior de Venezuela, creo que la realidad se va imponiendo. A mí me da la impresión que lo que tenemos en Venezuela es lo que en ciencias políticas se llama un empate hegemónico. Esta situación se da cuando hay dos bloques en pugna. Ambos tienen fuerza suficiente como para neutralizar, bloquear al otro.
pero ninguno tiene fuerza suficiente como para por sí mismo asumir el liderazgo del país. Creo que eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela. En Venezuela hay un gobierno que resiste, pero no gobierna, y una oposición que empuja, pero no llega. Mientras tanto pasa el tiempo y el país se deteriora. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación de empate hegemónico? Difícil, ¿no? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. En fin, en otros países ha durado mucho tiempo. No son situaciones similares, por cierto, pero también hay a su manera empates hegemónicos. Bueno, en Afganistán lleva 25 años. En Libia, en Sudán, en la República Centroafricana, en el Congo, más de una década. Sí, los costos son altos. ¿Y a qué costo? Altísimos. Altísimos. Aún suponiendo que mañana mismo Venezuela llegara a un acuerdo para salir de esta situación, recuperar ese país, va a llevar décadas. Entonces, ante esta situación, ¿cómo puede desempatarse este empate? Ahí hay varios escenarios posibles. Volvemos a lo que decíamos hace un momento. Algunos terribles. Una guerra civil, sí, claro. Desempata, ¿no? Una intervención extranjera, desempata. Ahora también, ¿a qué costos, no? Bueno, un continuismo con retoques, ¿no? O bueno, una transición. Y las transiciones pueden ser plenas, ¿no? O negociadas. No estoy diciendo nada, no estoy inventando la pólvora. Sí. Estas situaciones, todos estos escenarios se han dado en otros países, en otras circunstancias. Claro. Bueno, hoy por hoy, en mi opinión personal, me parece que el mejor escenario posible para Venezuela sería una transición negociada, ¿no? Un acuerdo entre los venezolanos en forma soberana, pacífica, que permita una transición negociada que en un determinado plazo, estabilice al país, atienda la emergencia humanitaria que existe, es decir, y es grave. Recupere en algo, en lo que sea posible, el aparato productivo del país, levante las sanciones que pesan sobre Venezuela, ¿no? Y además convoque a la ciudadanía para que se exprese sobre una salida, porque sin duda alguna la única forma de devolver legitimidad al sistema político venezolano, que está muy deteriorado, es casualmente un pronunciamiento del soberano, de la ciudadanía. Elecciones, ¿sí? Elecciones generales. Permíteme hacer una pausa, ya se nos ha ido el primer bloque hablando de Venezuela. Le propongo comenzar el siguiente también en este tema, porque han quedado aquí algunas cosas pendientes. Estamos con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, que nos acompaña en la noche de hoy. Seguimos compartiendo este diálogo aquí en Encuentro Central con el vicecanciller Ariel Bergamino. Antes de la pausa, estamos planteando ni más ni menos que un escenario posible de los tantos que pueda haber para una salida de esta profunda crisis que vive Venezuela. Bergamino decía claramente elecciones por lo que ello representa. Y estoy de acuerdo con lo que usted decía con respecto al tema del empate y esas situaciones entre dos bloques, porque claramente si uno se hace un poquito de historia no tan lejana, Chávez en el 2012, ya enfermo, gana una elección a Enrique Capriles por una diferencia muy pequeña. Luego en abril de 2013 hay una nueva elección donde se presenta Nicolás Maduro y la gana también 49-50, estoy redondeando los números, ¿no? Fueron más o menos así. Es decir, que la oposición en ese momento, encabezada por Enrique Capriles, tenía la mitad de los votos, o por lo menos la gente que había ido a votar, porque el voto no es obligatorio en Venezuela. ¿Dónde está esa oposición hoy día? ¿Se ha diluido? ¿Y dónde está ese otro 50% que el gobierno ostentaba con mucha fuerza, sí, ¿no? Yo creo que sin duda alguna el gobierno tiene una base de sustentación importante. Yo no sé si es el 50, si será el 30 o
o si será el menos aún, en fin, eso hay distintos estudios de opinión pública que se realizan en Venezuela, dan distintos resultados. Tienes un gobierno, sí, que reitero, resiste, está abroquelado, pero realmente le resulta difícil gobernar, ¿no? Y tienes una oposición que empuja, una oposición también, la oposición es un vasto archipiélago de grupos, que bueno, que hoy día parecen estar relativamente alineados detrás del liderazgo de Guaidó. Pero parece, ¿no? Es decir, esto no son bloques, estos dos bloques que están empatados, no son bloques homogéneos, ¿no? No son bloques homogéneos. En ambos hay matices, hay contradicciones, ¿no? Hay sectores más radicales que otros, más intransigentes que otros. Bueno, por lo tanto, volvemos a lo que decíamos hace un rato, es decir, la situación venezolana no es una situación en blanco y negro, no es una situación que se resuelve diciendo vi o diciéndolo, ¿no? Es mucho más, la realidad es mucho más compleja. Y hay que respetarla, porque la realidad es como es y no como a nosotros nos gustaría que fuera. Y hay que tratar, sí, de mejorarla en lo posible. Pero además, en lo que refiere a la comunidad internacional, lo único que podemos hacer es ayudar a crear un clima para que los venezolanos resuelvan entre sí. No somos nosotros, no es la comunidad internacional la que tiene que resolver los problemas de Venezuela. Tiene que acompañar, bueno, la solución que encuentren los venezolanos. Y en eso estamos. Es una tarea difícil, sin duda, en la cual por momentos parece que no hay avances, también, ¿no? Que por momentos parece frustrante, por lo que decíamos hace un rato. Muchas veces se ha estado cerca de acuerdos que luego se han frustrado. Sí, es verdad, pero hay que intentarlo. ¿Qué otra opción queda? ¿No? ¿Qué otra opción queda? ¿No? Yo le pregunto a veces a la oposición acá en Uruguay, que bueno, que está muy preocupada, ¿no? Y ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Realmente qué está haciendo? Aparte de declaraciones, ¿qué está haciendo para ayudar a Venezuela? ¿No? Porque los países se los quiere en la gente, se los respeta en la gente, ¿no? ¿Qué está haciendo la oposición uruguaya para ayudar a resolver el problema venezolano, ¿no? A mí, sinceramente, me parece que por momentos está queriendo utilizar la difícil, la tristísima situación venezolana para obtener réditos electorales acá. Y eso me parece realmente triste. Alguien podría decir, bueno, pero las recientes declaraciones también de los actores del Frente Amplio van en esa misma línea, en un año electoral, a pocos meses de las elecciones. Con una diferencia, ¿no? Que primero, las declaraciones recientes de los líderes Frente Amplio y del candidato presidencial, reitero, confirman lo que ya todos sabemos, que hay diferencias en el Frente. Y segundo, es decir, sin embargo, más allá de eso, apoyan la labor de la Cancillería. Una Cancillería que reitero está trabajando, no está declarando. Declarar es muy fácil. Declarar es muy fácil, ¿no? ¿Cómo cualquiera es valiente a través de las redes y cualquiera la tiene clara cuando se trata de escribir. Ahora hay que hacer, ¿no? Acá yo no he tenido ningún inconveniente en, sí, cuando he ido a Venezuela, reunirme con el presidente Maduro y con el canciller Arriaza, pero también reunirme con Guaidó y con Capriles. No tengo ningún inconveniente, a quienes reconozco como dirigentes de la oposición, ¿no? Mi primera reunión con Juan Guaidó, así como estamos nosotros en este momento, a decirle: mira, Uruguay no te reconoce como presidente a cargo, como presidente interior, ¿no? Por una cuestión elemental de derecho internacional, no es nada personal, pero sin embargo reconocemos en ti a un diputado en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional y a un referente de la oposición venezolana, y en ese plano conversamos y tenemos un diálogo correcto. Yo creo que en ese sentido, y creemos que hemos logrado un buen nivel de interlocución y generar confianza. El hecho de que don Enrique Iglesias, ¿no?, sea bueno el asesor especial de la Unión Europea y del grupo de contacto que Uruguay integra para Venezuela, bueno, es un reconocimiento sin duda a la personalidad y a la trayectoria de don Enrique, sin duda, pero es también un reconocimiento
a la postura de este país. Una postura seria, consistente, sin aspavientos. No quiero dejar pasar la respuesta de Guaidó a lo que usted le dijo, por un lado, y cómo fue el encuentro con el presidente Maduro. Encuentros correctos en ambos casos y diálogos muy francos, muy francos. Nosotros somos de los que criticamos de frente y alabamos por detrás. A veces es más fácil lo otro, ¿no? Pero nosotros preferimos criticar de frente y elogiar por detrás. ¿Incidirá el tema Venezuela en las elecciones? Yo creo que no debería. Por reitero, por lo que decía anteriormente, para nosotros, como Cancillería, como gobierno, es un tema en el cual estamos trabajando y seguiremos trabajando en la línea que estamos. Para el Frente Amplio no es ninguna novedad. Y para la oposición, realmente sería muy triste tratar de sacar rédito electoral al drama que está viviendo un país hermano. Y para la gente, para el ciudadano común y corriente, porque acá estamos hablando del gobierno, de los dirigentes, del partido de gobierno y de la oposición. Y la gente que va al supermercado y lo atiende un venezolano y le cuenta su vivencia, lo que pasó, lo que está pasando en la familia que quedó Sin allá. duda, pero yo creo que las elecciones son formidables competencias por proyectos de país, ¿no? Creo que eso deberían de ser las elecciones, ¿no? En una democracia plena como la nuestra, lo que tendría que ser una formidable competencia, apasionada competencia por proyectos de país. Bueno, ¿qué país tenemos? ¿Qué país queremos? ¿Qué país podemos construir? Entonces, sería bueno que en la campaña electoral los diferentes partidos y candidatos pusieran el énfasis en eso. La gente vota futuro. Y creo que eso es lo que siempre espera la ciudadanía uruguaya. Bueno, yo quiero un proyecto de país, ¿no? Es decir, no quiero... y un proyecto posible, también eso. Hablando, y vamos a dejar el tema de Venezuela ahora. Me parece muy bien, porque parecería que la Cancillería o yo solamente somos monotemáticos y no lo somos. Bien, desde el punto de vista informativo era importante tener su opinión. En los últimos, yo diría, 2 meses, hubo 2 hechos relevantes. Los dos largamente esperados en realidad, ¿no? Uno durante mucho tiempo, quizás más de 2 décadas, el acuerdo entre los dos grandes bloques, Unión Europea-Mercosur, y el otro anunciado recientemente o relativamente hace poco, que es la instalación de una nueva planta de celulosa en el centro del país. Sí, Me gustaría comenzar hablando un poco de lo que fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur y de las recientes declaraciones del presidente Vázquez, ¿no? Bueno, efectivamente, entre el 28 de junio y el 23 de julio, hubo, en un mes, poco menos de un mes, hubo 2 anuncios importantes, ¿no? El 28 de junio, casi simultáneamente a que nosotros nos retirábamos de la Asamblea de OEA, en Bruselas, se cerraba el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea. Recuerdo perfectamente ese día, porque yo desde Medellín me comuniqué con el ministro Nin, que estaba en Bruselas, para transmitirle las últimas novedades, y él también me transmitió las últimas novedades sobre este tema. Bueno, sí, como decíamos hace un momento, es decir, se cerró así un proceso negociador que se había iniciado hace 20 años. Es cierto que había tenido paréntesis de 3, 4 años, pero se había iniciado hace 20 años y se había dinamizado a partir del año 2016 con la presidencia pro tempore de Uruguay. El acuerdo que se alcanzó, está en fase de revisión legal. Sí. Esto, aproximadamente llevará unos 6 meses antes de ser sometido a la aprobación parlamentaria de ambos bloques, la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, el acuerdo contiene una disposición de vigencia provisoria en el capítulo comercial, ¿no? Esto significa que desgravaciones arancelarias, cupos y reglas de origen, entre otros ítems, podrían entrar en vigencia cuando sean ratificados por al menos uno de los estados del Mercosur y el Parlamento Europeo.
En fin, la asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, bueno, implica la integración de un mercado de aproximadamente 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios. Y bueno, el acuerdo alcanzado asegura los principios y objetivos trazados por los países del Mercosur, ya que mejora las condiciones de acceso en bienes y servicios para nuestras exportaciones, a la par también que permite un tiempo de transición para la apertura comercial de los bienes y servicios europeos, y al mismo tiempo preserva las herramientas de desarrollo industrial en campos como la propiedad intelectual, las compras públicas y la defensa comercial. El acuerdo trasciende el terreno meramente comercial y marca también el inicio de una nueva etapa de la integración internacional del Uruguay en el proceso de desarrollo económico nacional y también a nivel del Mercosur y en la relación con la Unión Europea. Es además el resultado de un esfuerzo de diálogo. Realmente llegar a este acuerdo significó un esfuerzo, un ejercicio de diálogo, de coordinación, de entendimiento, tanto entre los países del Mercosur, como también entre el Mercosur, bueno, y la contraparte europea. Pero también adentro de cada país, a la interna de cada país, bueno, un ejercicio interesantísimo, enriquecedor, de diálogo, de coordinación, de entendimiento entre los gobiernos y el sector privado, entre las cámaras sectoriales, entre las acciones sindicales de cada uno de los países, ¿no? Así que bueno, es una sesión realmente es milagrosa. No resuelve todos los problemas. Esta sesión no garantiza la felicidad de todos y cada uno, pero bueno, sin duda alguna abre una oportunidad de futuro bien interesante que no debemos desaprovechar y para la cual debemos prepararnos. Sí, quizás también el tiempo ayudó a madurar una posición de fuerza del Mercosur en su negociación con la Unión Europea, que no era tan clara hace años atrás. Efectivamente, no era. Por eso nosotros decimos a partir del año 2016, hubo una dinamización de la agenda externa del Mercosur. También debemos decir que los cambios acaecidos en Brasil y en Argentina también ayudaron, porque bueno, nadie duda el peso del peso de Argentina y Brasil en el Mercosur. Pero también se abre una dinámica. Hoy día hay también conversaciones, avances, negociaciones con otros bloques de países o países que están en curso, y algunas de ellas que esperamos cerrar en el correr de los próximos meses, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios? Volviendo al acuerdo Mercosur-Unión Europea por Uruguay. Bueno, mejora el acceso a los mercados en comercio de bienes. Nosotros actualmente pagamos alrededor de 100 millones de dólares anuales por conceptos de aranceles y exportaciones a la Unión Europea. Esto naturalmente se irá abatiendo y beneficiará a nuestras exportaciones, básicamente pescado, cueros, harina, soja, frutas. Algunos aranceles serán eliminados de inmediato, otros serán eliminados, bueno, progresivamente en un plazo que llega hasta los 10 años, ¿no? Y varios productos de oferta exportable uruguayo se beneficiarán también con cuotas de acceso privilegiadas respecto a otros proveedores. Me refiero a la carne, al arroz, a la miel, a los lácteos. El acuerdo contempla nuestros intereses en materia de propiedad intelectual, ¿no? Incluye indicaciones geográficas, servicios y compras públicas. No es un tema para nada no es un tema menor, ¿no? El acuerdo no tiene un capítulo de inversiones y consecuentemente tampoco contempla la posibilidad de establecer un mecanismo de solución de controversias inversiones-Estado. El acuerdo tampoco incluye compromisos en materia de extensión de patentes y protección de datos de prueba. Mediante el acuerdo, las partes reconocen y protegen la calidad de las indicaciones geográficas de un listado de productos de otras partes, ¿no? Y el acuerdo además contiene un capítulo específico titulado Comercio y Desarrollo Sostenible, que reafirma el compromiso de las
de las contrapartes en lo que refiere a los acuerdos sobre cambio climático, no discriminación, libertad de asociación y demás. Reitero, no es una varita mágica, no es la solución a todos los problemas, pero ciertamente va a ayudar mucho. Bien, nos queda pendiente hablar de la instalación de UPM-2, lo hacemos después de la pausa, ¿le parece bien? Con una breve pausa, ya venimos, estamos con el vicecanciller Ariel Bergamino. Bloque final con el subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino. Había quedado pendiente hablar de la instalación de la planta de UPM-2, anuncio realizado el pasado 23 de julio. Exactamente, es decir, el pasado 23, poco menos de un mes después del anuncio del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, bueno, tuvimos este otro anuncio por parte de UPM respecto a su inversión para la construcción de una segunda planta de celulosa en nuestro país. Sobre este tema tengo poco que agregar a lo ya anunciado hace pocas horas en la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo. Pero bueno, en todo caso reafirmar, sí, que será la tercera planta que se construye en Uruguay y la segunda de UPM en nuestro país, que es una inversión que anda en el orden de los 2.800, 3.000 millones de dólares, y habrá inversiones adicionales por unos 350 millones en Paso de los Toros y en el puerto de Montevideo. La construcción, bueno, creará unos 6.000 puestos de trabajo y se espera que comience a funcionar en el segundo semestre del año 2022. Lo cual no quiere decir que las obras no comiencen antes, de hecho. Comienzan de inmediato, pero bueno, funcionar. Todo lleva su tiempo, claro. Y se estima que la planta estará operativa en el segundo semestre del año 2022. Bien. Entonces, bueno, se estima también que generará unos 10.000 puestos de trabajo directo e indirecto, ¿no? Ahora bien, las cosas no suceden porque sí. ¿no? Acá nada es casual, ¿no? Que UPM haga una inversión de tal magnitud en nuestro país, bueno, habla también de que nuestro país ofrece garantías. Es un país con estabilidad institucional, con instituciones sólidas, asentadas, un país que ofrece también un buen clima de negocios, ¿no? Un país con recursos humanos que también permiten emprendimientos de este tipo. Estas empresas no invierten en escenarios riesgosos o en escenarios inciertos. Esto habla de un país consolidado, de un país confiable. No es un país perfecto, por cierto, pero es un país confiable, sin duda. Y eso tampoco, esa confiabilidad, este país que hoy tenemos, sería muy mezquino decir que nació en el año 2005. El país que hoy tenemos, bueno, es el legado y es el producto del esfuerzo de5generaciones de uruguayas y uruguayos. Pero ciertamente este país que hoy tenemos tuvo también un impulso fuerte a partir del año 2005. Bergamino, naturalmente cualquier actividad industrial impacta en el medio ambiente. El hecho de que hayan pasado ya unos cuantos años entre la instalación de la primera planta, la ex Botnia en Freyventos, y ahora esto, digamos, puede también implicar que haya una mejora en el control ambiental, una mejora en la tecnología implementada por la empresa finlandesa. Sin duda alguna, bueno, desde la implantación de la primera planta a la segunda han transcurrido ya unos cuantos años en los cuales también hay una serie de avances en materia científica y tecnológica que permiten garantizar lo que para nosotros es un compromiso irrenunciable, que es la preservación del medio ambiente. Sin duda, el planeta Tierra es nuestra única casa, ¿no? Todos estamos preocupados y ocupados en
en mantenerla habitable. Sabemos que no tenemos otra, por lo tanto sería muy responsable en aras de réditos de corto plazo hipotecar el futuro de la especie humana, ¿no? El gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, es un celoso defensor del medio ambiente, ¿no? Pero también de la salud y el bienestar de sus habitantes. Argentina, en este tema, ¿ha realizado algún tipo de reclamo? ¿Ha hablado sobre el tema? El hecho de que esté, digamos, sobre el Río Negro. El próximo día 8, el próximo miércoles, sí, mantendremos una reunión, una reunión habitual. Sí, realizamos con Argentina, como con Brasil, como con todos los países, con todos los países nosotros realizamos cada 2 años una reunión bilateral donde hacemos una puesta a punto de la relación que existe entre ambos países. Bueno, en el caso de Argentina y Brasil es una frecuencia mayor, claro, por cierto, más allá de que también existe un diálogo permanente, pero bueno, precisamente el próximo miércoles 8 vamos a realizar, el canciller argentino y su equipo de trabajo van a venir acá a Uruguay, vamos a realizar una reunión de trabajo, de puesta a punto de todos los temas que hacen a la relación bilateral entre Uruguay y Argentina, y seguramente el tema también estará. Bueno, escucharemos lo que tengan para decir y diremos lo que tengamos que decir. ¿Y con Brasil cómo están las cosas? Se habla que, bueno, hay allí posibilidades de un encuentro, Bolsonaro-Vázquez, o que Vázquez ha pedido el encuentro y Bolsonaro no se lo ha dado. A nosotros nos llama un poquito la atención, digamos la verdad. Nosotros nos llama un poquito la atención que cada poco tiempo en algunos medios de prensa se da a entender como que Uruguay quiere reunirse con Brasil, pero Brasil no responde, como que hay una especie de amor no correspondido. Realmente a nosotros nos sorprenden un poco esas afirmaciones, no nos hacemos cargo de la misma, corren por cuenta de quien la formula. La relación con Brasil es una relación normal, también tenemos con Brasil contactos, a algunos niveles cotidianos, ¿no? Y también, bueno, a nivel de distintas jerarquías, por lo menos en lo que respecta a nuestro ministerio, ¿no? El canciller uruguayo estuvo hace cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, realizó una visita oficial a Brasilia, que fue una visita muy productiva, por cierto, donde se pasó revista a todos los temas de la agenda bilateral. Y bueno, esperamos naturalmente la visita que esa visita de nuestro canciller a Brasilia sea respondida, bueno, con una visita del canciller brasileño a nuestro país. Los presidentes Bolsonaro y Vázquez han coincidido en distintos eventos internacionales, en la cumbre de Mercosur que se realizó hace cuestión de 1 mes en Santa Fe, República Argentina. La próxima cumbre del Mercosur en diciembre corresponde serla en Brasil y allá estaremos. Así que acá creo que no hay que dramatizar, ¿no? ni buscar misterios donde no los hay. Bien. Hay otro socio también que a veces lo dejamos medio de lado, que es Paraguay, que no es un tema exactamente, tampoco... que por estas horas, bueno, ustedes habrán visto que un episodio de política interna provocó la renuncia del canciller paraguayo, del embajador paraguayo en Brasil, del presidente del ente eléctrico paraguayo y creo que del representante paraguayo en el directorio de la empresa binacional de Itaipú. Es un hecho importante del cual tomamos nota. Perfecto. Queda el tramo, los meses finales de la administración de la segunda del doctor Vázquez. ¿Hay algún destino donde estará viajando el presidente en los próximos meses? ¿Se conoce ya? Bueno, el presidente recibe múltiples invitaciones a diversos eventos, imposible atenderlos todos. Nosotros mismos también, canciller, yo mismo a veces, producto de esto que hablamos hace un rato, Uruguay es un país respetuoso y respetado en el concierto internacional. Bueno, generalmente es invitado a participar en distintos lugares, es imposible estar en todos lados, tenemos que priorizar. El presidente y el canciller van a participar, sí, en la segunda
quincena de septiembre próximo, en el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el foro más amplio, representativo y democrático de la humanidad. Y siempre, bueno, la participación en Naciones Unidas es también un ámbito adecuado para mantener contactos bilaterales diversos con jefes de Estado, jefes de gobierno y demás. Bueno, está también la cumbre Mercosur, que reitero, se realizará en el mes de diciembre en Brasilia. Está la reunión de APEC, la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Santiago de Chile, también en los primeros días, sí, a principios de diciembre, bueno, al cual el presidente también ha sido invitado. En fin, estamos manejando la agenda, bueno, tratando de gestionar una agenda que tiene que equilibrar, sí, bueno, la presencia internacional, pero también la permanencia en el país y la gestión del país. Hablando de la presencia internacional del país, usted mencionaba el tema del Pacífico, ¿no? ¿Hacia dónde también mirar ahora que el acuerdo Unión Europea-Mercosur ha quedado sellado? ¿A dónde pone el ojo? Estamos por estos días estamos avanzando en negociaciones con EFTA, es una asociación de libre comercio que reúne a países que no integran la Unión Europea. Estamos también manteniendo negociaciones con Canadá, con Corea del Sur y con Singapur. Si no mantenemos más negociaciones de este tipo, es porque no tenemos capacidad material. Los equipos negociadores uruguayos son equipos relativamente reducidos, ¿no? Equipos negociadores que no son solamente de la Cancillería, ¿no? También participan otros ministerios. Pero claro, no hay capacidad, no tenemos capacidad para atender tantas negociaciones al mismo tiempo. Entonces preferimos ir poco a poco, ir cerrando negociaciones antes de abordar otras, porque abrir una enormidad de negociaciones y tenerlas todas abiertas y no cerrar ninguna no es bueno. Así que bueno, vamos también, yo mismo ahora en de las próximas semanas, también en esa política también de estar en el mundo y de asomarse a otras realidades y a otras regiones. Bueno, haremos también una misión a la República Popular Democrática de Vietnam, ¿no? Que también es un país con el cual nos unen muchísimos lazos, pero también es un mercado importantísimo para los productos uruguayos. Y bueno, allí ¿Qué se le puede vender, por ejemplo, a Vietnam? Bueno, son países de una población muy numerosa que comienzan a consumir. Claro. ¿No? Es decir, bueno, la población china, por ejemplo, bueno, en las últimas décadas ha aumentado su consumo de leche, de carne. Bueno, es decir, son mercados en donde nosotros podemos. Uruguay es un productor y exportador de alimentos, ¿no? Claro, el tema es la escala nuestra también, ¿no? Esa es la escala nuestra, por cierto. ¿Sabe que me estaba acordando hace unos años, si no me falla la memoria, por allí 2007, primera administración del doctor Vázquez, y como periodista me tocó acompañarlo en varios viajes, uno de ellos a México. Y saliendo de la Cámara de Industria en la Ciudad de México, tuve oportunidad de conversar con él mano a mano y me dijo, ¿sabes una cosa? Podemos cerrar un acuerdo para venderle aceite a México, pero si tengo todo el aceite de Uruguay y le pido a María Auxiliadora que me dé el aceite que tiene abajo de la cocina, no llegamos. Es así. No llegamos. Bueno, lo mismo nos pasa con la industria láctea, con la carne, ¿no? Es decir, todo lo que producimos abastece alguna provincia china. Con suerte. Yo a veces veo, tenemos, la relación bilateral con China también, abarca también hermanamientos entre regiones y departamentos. Sí, hay varias chinas, digamos, ¿no? Claro, entre regiones chinas y departamentos uruguayos. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, un hermanamiento entre una provincia china cuya capital, Chengdu, tiene 13 millones de habitantes, con La Valleja. En fin, hay asimetrías muy grandes, hay distancias geográficas, hay diferencias culturales, idiomáticas, hay asimetrías evidentes, pero bueno, también ojo, y La Valleja responde muy bien a ese hermanamiento, ¿no? Lo está haciendo muy bien.
¿Qué le vende, por ejemplo? Bueno, no, en general La Valleja está... Alfajores. Bueno, no lo sé, pero tiene una oferta cultural bien interesante, ¿no? Deportiva, Sí. ¿no? Y bueno, y hay formas, claro, hay que gobernar esas asimetrías. Claro. ¿No? Es decir, que una ciudad de 13 millones de habitantes, bueno, dialogue con Minas, ya no Sí, con La por supuesto. Valleja, con Minas, bueno, es difícil mantener ese diálogo. Sin embargo, lo están logrando. Y ahí en el organigrama de relaciones exteriores, por supuesto, tienen un peso importante las embajadas. Sin duda. Tenemos 53 embajadas 53. en todo el mundo, bueno, y unos 80 y tantos consulados, ¿no? También. Son el Uruguay en esos países, ¿no? Son muy dinámicas, tenemos embajadores realmente muy comprometidos con el Uruguay, con el ministerio, y bueno, creemos una enorme tarea. El Ministerio de Relaciones Exteriores, había un ensayista estadounidense a fines del siglo XIX, se llamaba Ambrose Bierce, ensayista y periodista, que era célebre por la mordacidad de sus columnas, ¿no? Y él decía en alguna de sus columnas, decía que la diplomacia era el arte de mentir y pasarla bien en nombre de un país, ¿no? Yo sinceramente discrepo con esa definición. Yo no soy un hombre de la casa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pese a haber sido aunque vivo en esa casa hace ya varios años. Claro. Pero sinceramente me consta, podrá haber excepciones, las hubo y podrá haber excepciones de diplomáticos que son especialistas en el arte de mentir y pasarla bien en el nombre de un país, pero son excepciones. Sería que la enorme mayoría, la abrumadora mayoría de los funcionarios diplomáticos de nuestra Cancillería, profesionales que ingresan por concurso, no son expertos en mentir y pasarla bien. Son profesionales comprometidos y expertos sí en trabajar mucho y duro por el país. Bergamino, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros, no las gracias a nivel personal, que también se las doy, sino por los televidentes, en definitiva, que son ellos quienes reciben, en este caso, su palabra. Gracias de nuevo. Gracias por a haber ustedes estado, y hasta pronto. Gracias, nos vemos. Amigas, amigos, si ustedes lo desean, el próximo viernes un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.